Ahora sí, arrancando la unidad 5. Ayer terminamos la unidad 4 que seguimos en la parte histórica, ¿verdad? Vimos a la Constitución del 67 con su reforma que se da 10 años después, en el 77, ¿verdad? Realizada bueno, durante la época ya, ¿verdad? De la presidencia de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Eh, el antecedente de esta constitución que le sucede a esa, que es la del 67, es la caída o el derrocamiento realmente de la presidencia de Alfredo Stroessner el 2 y 3 de febrero del 89 y constituye, dice, la fuente material de la constitución del 92. O sea, la caída de ese régimen constituye las bases de esta nueva constitución. Eh, porque a partir del mismo, dice, se ha posibilitado la transformación política y jurídica que opera la forma de constitución que concluye el 20 de junio de 1992. O sea, es toda es todo un antecedente histórico que posibilita eh, la creación materialmente hablando, porque hablamos de una fuente de producción material. Acá es importante tomar el concepto o de una fuente material. Porque la fuente material nosotros estudiábamos en las unidades, en las primeras unidades, que es esa fuente que se inspira en los hechos o en el vivir de la ciudadanía, en el vivir del pueblo. Entonces la Constitución del 92, basada en los abusos a los derechos humanos, basado, perdón, en la Constitución, no, sí, en la Constitución, o sea, a lo que quiero ir más que la Constitución del 92 se construye materialmente hablando a partir de los abusos producidos durante el régimen de Stroessner, ¿verdad? O sea, ¿qué viene a cambiar la Constitución del 92? Viene a garantizar, por un lado, el cumplimiento de los derechos humanos, viene a prohibir la reelección, claro, o sea, habían varios impedimentos, exactamente, ¿verdad? De índole material, básicamente, en la sociedad, porque el presidente pues oprimía, vamos a llamarle el dictador, ¿verdad? El dictador oprimía, Stroessner, y la sociedad no se podía manifestar, no se podía desarrollar ideológicamente hablando. Entonces, ahí es cuando la constitución del 92 o los constituyentes del 92 toman esta fuente material que son los hechos y a través de la Constitución garantizan el cumplimiento de todos aquellos derechos y garantías que fueron suprimidos durante la época de la dictadura. Por eso hablamos de fuentes materiales, ¿verdad? Vamos a hablar de la proclama del 3 de febrero del 89, que es la proclama que hace Andrés Rodríguez, ¿verdad? Que vamos a decirle, lo derroca a su consuegro, porque era su consuegro, ¿verdad? Dice, queridos compatriotas, esta es la proclama textualmente hablando. Apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y del honor de las Fuerzas Armadas por la unificación plena y total del coloradismo y en el gobierno y por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos y por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. En esos los que yo les estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo, y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en esta circunstancia porque estamos defendiendo una causa noble y justa que redundará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Gracias, decía el general Andrés Rodríguez proclamando la caída del régimen de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Esto se daba, o esta proclama él la daba por la radio, haciendo un poquito de historia el 2 y 3 de febrero, ya la noche del 2 y la madrugada del 3, ¿verdad? De febrero de 1989. Yo todavía no tenía ni proyecto de nacer cuando eso, ¿verdad? En la madrugada del 3 de febrero, el general Andrés Rodríguez daba lectura a la proclama y significó, dice, la interrupción del orden constitucional. ¿De qué constitución estamos hablando? La del 67.
casi de inmediato y el nuevo gobierno se abocó a la restauración del mismo, disolviendo el Congreso y convocando a elecciones aquellos días que se considere a la proclama como base institucional de un gobierno provisorio. Se optó acertadamente por la legitimidad de la Constitución de 1987. De 1987. Inmediatamente después del golpe, se inauguró un periodo de apertura política bajo el gobierno de transición que históricamente nomás para ubicarlo nomás históricamente, ¿verdad? Stroessner asume la presidencia a través del derrocamiento a Federico Chávez en el 54. Y Stroessner sucesivamente viene reeligiéndose desde esa época hasta el año, hasta el periodo presidencial 88. No, pero del periodo de Stroessner, ese periodo inicia en el año 98 y finaliza en el año 93. 5 años que duraba. Entonces, Stroessner es electo presidente en 1988, asume esa presidencia en el 88, ¿verdad? Y ese periodo iba del 88 al año 1993. En el 89, Andrés Rodríguez, con otro grupo de generales, ellos se denominaban los Carlos, se llamaban ellos, ¿verdad? Lo derrocan a Alfredo Stroessner, ¿verdad? Y lo envían al exilio él va al Brasil, ¿verdad? Entonces, en ese contexto se da la proclama y se empieza a trabajar inmediatamente ya en una nueva constitución, ¿verdad? Exactamente. Hubo una apertura política en donde otros partidos, ya febreristas, Partido Liberal Radical Auténtico, el Encuentro Nacional, ya empezaron a tener más participación dentro de la vida política, ¿verdad? Incluso el EPP y todo ya van a ser acá, eso vamos a hablar en otro momento, ¿verdad? Pero inclusive con la apertura de esta apertura democrática que hubo, partidos de izquierda, comunistas, tuvieron participación política. Y en ese contexto se da la Convención Nacional Constituyente entre el año 1991 y 1992. ¿Verdad? Dice, la convocatoria a elección de convencionales constituyentes se realiza en fecha 1 de diciembre de 1991 y se instala el 30 de diciembre del mismo año. En el año 1991, después del perfeccionamiento de algunas instituciones, se hace la declaración de la reforma, se reúne el Congreso para la reforma total de la Constitución del año 67, ¿verdad? O sea, por eso hace rato me extrañó la Constitución de 1987, estaba mal eso. ¿Cuál es la Constitución que se va a reformar en el año 1991? Es la Constitución del 67. ¿Verdad? Esa es la Constitución que van a tomar como base y la van a reformar totalmente. Totalmente la van a reformar. O sea que nuestra constitución es una constitución entonces derivada. Claro, deriva del 67. En diciembre del mismo año se realizan las elecciones de los convencionales porque nosotros hablábamos del poder constituido en este caso que se daba por consecuencia del pueblo, ¿verdad? En este caso los militares. Y el poder constituyente, el poder constituido sería la elección de estos futuros convencionales constituyentes. Ese es el poder constituido, el que se va a encargar de redactar la constitución, ¿verdad? La nueva constitución. Se instala la convención constituyente, dice, inaugurada el 27 de diciembre del 91 y culmina el 20 de julio de 1992 con la sanción de la nueva constitución. O sea, trabajaron más o menos 7 meses. Compuesta de 311 artículos. El presidente de esa convención es el doctor Óscar Facundo Isfrán, doctor Diógenes Martínez. El primer secretario es doctor Oriol Acosta. El segundo es el secretario o la secretaria, doctora Cristina Muñoz. Y el tercer secretario o tercer secretaria es a la señora Antonia Irigoitía. El cuarto es Víctor Báez Mosqueira. Y el quinto ya no dice más, ¿verdad? Ahora, fundamentalmente, dice, 3 constituyen los contenidos básicos que conforman cualquier constitución. Acá vamos a ver eso, ¿verdad? En primer lugar, lo relativo a las garantías del respeto de los derechos humanos. En segundo,
aspecto es lo relativo a la organización del gobierno, y aparte de las cuestiones señaladas se dan otras exigencias y requerimientos propios de los tiempos que vivimos. Entonces, esas son las bases que toma o que toman nuestros constituyentes para elaborar o para reformar totalmente la Constitución, ¿verdad? Y acá se crea un nuevo tipo de Estado llamado Estado de Derecho, es decir, la subordinación del Estado a sus propias leyes. O sea, el Estado de Derecho manifiesta eso, ¿verdad? Que el Estado se rige a la norma. Una regulación más precisa de las estructuras y competencias que permita que los derechos fundamentales sean efectivamente precautelados, y el reforzamiento del principio de soberanía popular. Sobre estos tres pilares se va a construir nuestra Constitución del 92. ¿Cuáles son las partes y capítulos en que se divide la Constitución vigente, verdad? Hay una somera, es una descripción así rápida, muy por encima, ¿verdad? La parte 1 consta de 136 artículos, donde está primeramente la Declaración Fundamental, los derechos y deberes y garantías. Luego arrancamos con el título 1, que es de las declaraciones fundamentales. La misma marca desde el artículo 1 hasta el artículo 3. Después tenemos el título 2, que habla de los derechos y de los deberes y garantías. Ese capítulo 1 va de la vida hasta el medio ambiente. En la sección 1 habla de la vida, que abarca del 4 al 6. Y en la sección 2 del ambiente, que abarca del 7 al 8. En la sección 2, en el capítulo 2, habla de la libertad. La misma ocupa del artículo 9 al 45. Luego habla en el capítulo 3 de la igualdad, del 46 al 48. Y en el capítulo 4 de los derechos de familia, desde el artículo 49 al 61. En el capítulo 5 habla de los pueblos indígenas, del 62 al 67. En el capítulo 6, el derecho a la salud, del 68 al 72. Y en el capítulo 7 de la educación y la cultura, del 73 al 85. En el capítulo 8 habla del trabajo, ¿verdad? Y en la sección 1 ya habla de los derechos laborales, del 86 al 100. O sea, acá lo que estamos viendo, para no aburrir con la lectura, es cómo más o menos está construida nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Ya hacia el final, saliendo un poco de los derechos, se ve en el capítulo ya 11 y 12, ¿verdad? Los deberes y las garantías constitucionales, ¿verdad? Esto en cuanto a la primera parte de la Constitución. La segunda parte ya tiene que ver un poco con la parte orgánica, ¿verdad? Del ordenamiento político. Pues la primera parte pues es la parte dogmática, ¿verdad? La parte de los derechos y garantías. La parte segunda sí ya hablamos de la organización del Estado. Hablamos de las relaciones internacionales, de la nacionalidad, de la ciudadanía, del ordenamiento territorial, de las disposiciones generales, de los departamentos. Paraguay queda creo que dividido en 17 departamentos, de los municipios, de la fuerza pública, de la política económica del Estado, del desarrollo económico nacional, de la organización financiera. O sea, todo aquello que tenga que ver con el funcionamiento y la conformación del Estado. De eso hablamos en la parte 2, que ya es la parte orgánica, ¿verdad? Hablamos del poder ejecutivo, hablamos del poder judicial y del poder legislativo, ¿verdad? Todo lo que son de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hablamos de todo lo que comprende la organización del funcionamiento del Estado, su división, ¿verdad? Y su operatividad. Cómo se eligen, cuáles son sus atribuciones, ¿verdad? Cuáles son los cargos que existen en cada uno de estos poderes, ¿verdad? Hablamos de todos los organismos extrapoder también, porque son otros organismos del Estado, de la Defensoría, de la autonomía, de los requisitos, de las funciones. Hablamos de la Contraloría, del Banco Central. O sea, todas disposiciones de carácter organizacional, ¿verdad? O sea, la parte orgánica.
Ahora sí, vamos a la parte, creo que esta parte es más interesante. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de nuestra Constitución Nacional, la vigente, la del 92? La mujer, dice, garantiza y especifica el derecho humano en su conjunto. O sea, se garantiza a la mujer, ¿verdad?, su derecho humano. El establecimiento de la objeción de conciencia referente al servicio militar obligatorio. Recordemos que hasta hoy el servicio militar es obligatorio, pero existe una excepción que es la figura de la objeción de conciencia, ¿verdad? El reconocimiento de los derechos de la mujer, los niños, mayores e impedidos y lo relacionado a la ecología son aspectos positivos. La consagración de una lengua oficial, que es el castellano y el guaraní. El equilibrio de poderes, ¿verdad? Se reducen los poderes o las atribuciones del Poder Ejecutivo. Recordemos que en la Constitución del 77 el presidente tenía amplios poderes y podía gobernar incluso a través de decreto ley, ¿verdad? La creación de órganos extrapoderes, que son instituciones nuevas como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Justicia Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Banca, el Banco Central, el Jurado de Enjuiciamiento y la creación de los gobiernos departamentales. Antes no existían las gobernaciones departamentales antes de la Constitución del 92. Lo que había era un delegado de gobierno, ¿verdad?, en cada departamento. O sea, el presidente le nombraba a un delegado de gobierno que se iba a ir a su piragüe. Bueno, entre los aspectos negativos, la política social y económica sin definiciones precisas. Claro, no hay una definición muy clara. El artículo 4 da pie a la despenalización del aborto. La situación incierta de la reforma agraria y la negación del voto a los compatriotas en el extranjero. Estos son aspectos negativos de nuestra Constitución hoy del 92. Entonces, para hacer un poco un resumen de esta unidad 5, ¿cuáles son los puntos importantes de esta unidad que considero importante que hay que saber, ¿verdad? ¿En qué contexto nace nuestra Constitución del 92? En el contexto del derrocamiento del régimen de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Materialmente se toma esa fuente que es, exacto, se toma la fuente de los abusos, transgresiones cometidos por el régimen como bases para la construcción de una nueva constitución que va a garantizar más ampliamente los derechos y garantías de los habitantes de la República, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, en el 89 se produce el derrocamiento del régimen e inmediatamente ya se empieza a hablar de una nueva constitución, de una reforma total a la constitución imperante en ese momento, que era la de 1967. Se conforma la Convención Nacional Constituyente en diciembre del 91 y en julio del 92 ya presentan la nueva constitución que hasta ese entonces contaba con, creo que era 231 artículos, si mal no leí. A ver un poco si estoy bien. 200, ¿cuánto? 311 artículos, perdón. Entonces, se reúne la convención en el 91 y finaliza el estudio y la elaboración de la Constitución, ¿verdad?, en el año ya 92, en julio del año 92. Bueno, tres puntos importantes de esta Constitución, o tres puntos básicos, es, primero que nada, garantizar los derechos y garantías de todos los derechos humanos. Luego también se habla en la parte orgánica de todo lo relativo a la organización del gobierno, y también se hacen, dice, aparte de las cuestiones señaladas, se dan otras exigencias y requerimientos propios de los tiempos que vivimos. Y esas son las fuentes materiales justamente que toma esta constitución, o se toma para la construcción de esta nueva constitución. Por ejemplo, la prohibición de la figura de la reelección, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el antecedente? Que hubo una persona que fue reelecta 7 veces o 6 veces abusando de este recurso. Entonces se prohíbe directamente la Constitución para evitar este tipo de abusos nuevamente, ¿verdad? Exactamente.
Y bueno, esta constitución ya se divide en una parte perdón, se divide en un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica, luego están las disposiciones de reforma y por último tenemos a las disposiciones finales y transitorias, ¿verdad? Así está compuesta nuestra constitución actual de 1992, que sigue a la fecha vigente, ¿verdad? Aspectos negativos de esta constitución: a una política social económica no muy bien definida, ¿verdad? En el artículo cuarto se da pie a la despenalización del aborto. Quiero entender por qué un poco. Si me permiten, quiero leer un ratito a ver por qué dice eso. Un ratito nomás quiero. Me causa curiosidad. Un ratito. ¿Qué dice el artículo cuarto? Dice: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, solo con fines científicos y médicos. Ah, ok. En esta última parte del artículo cuarto se deja como una pequeña entrada o una pequeña plataforma para la despenalización del aborto, porque dice: la ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, solo con fines científicos y médicos. O sea, es el primer paso para la despenalización, ¿verdad? Sí, se deja como un pequeño espacio ahí, ¿verdad? Para empezar a instalar esta cuestión. Bueno, ese es un aspecto negativo, por lo menos lo consideran negativo. También la situación de la reforma agraria, que es justamente ese intento de desconcentrar la tierra de la propiedad de unos pocos, ¿verdad? Y hacer que la tierra no productiva pase a manos de los más desfavorecidos, ¿verdad? Y la negación del voto a los compatriotas en el extranjero. Esto es un aspecto muy negativo realmente. Yo creo que compatriotas en el extranjero sí deberían de votar, ¿verdad? Como son paraguayos. Bueno, con esto terminamos la unidad 5. Señora, no sé si alguien. Yo Rodrigo soy. Decime, Yo, Rodri. yo voté allá en España, ¿Vos votaste? sí, claro, en el consulado. Acá, no sé por qué dice acá la negación del voto. Mira Sí, vos. yo tampoco no entiendo eso, porque vos tenés que inscribirte en el consulado que está ahí y tal, y después te inscribís para las votaciones. Entonces ahora. Eso, permiso, Sí. eso se modificó en el 2011, pero la primera propuesta fue esa. A eso no se requiere de que Ah, el efecto negativo era ese punto. mira vos. Gracias, Adri. Gracias, Adri. Adri. Ahí está. Entonces, esto ya se corrigió, entonces, ¿verdad? Ya hoy los extranjeros, los paraguayos que residen en el extranjero, pueden votar. Bueno, ok, con eso cerramos esta unidad 5. Ahora, eh, estuve mirando el programa esta mañanita con Karen rápidamente, ¿verdad? Y nos percatamos de algo. Desde la unidad 6 hasta la unidad prácticamente 14. Sí, 14 la verdad. Sí, hasta la unidad 15 en realidad. Todos son derechos. O sea, desde esta unidad hasta la unidad 15 vamos a hablar exclusivamente de derechos, ¿verdad? Entonces acá sí voy a ser mucho más ágil, porque no hay concepto, no hay teoría, sino que lo que hay es la enunciación de derechos protegidos y garantizados en la Constitución, ¿verdad? Eso quería nomás comentarte porque es así, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando sobre los puntos centrales de cada unidad que de ahora en adelante va a hablar sobre derechos. Es un tema que nosotros, vamos a decirle, en puridad, ya manejamos ya, ¿verdad? Bueno, en la unidad 6 vamos a ver el derecho a la vida. Nosotros ya sabemos que la vida se inicia desde la concepción.
nosotros ya sabemos que la vida está protegida desde ese momento, ¿verdad? Esa es la parte importante que está garantizada en el artículo, o sea, que su protección, mejor dicho, está garantizada en el artículo cuarto, ¿verdad? Y la vida se define como un proceso vital que inicia con la concepción. Ahí inicia la vida. Se transforma, después se desarrolla hasta que cambie de cualidad, hasta que se interrumpe el proceso vital dejando de ser vida para ser muerte. Claro, cuando ya no existen signos vitales, por ejemplo, cuando ya no existen, ¿cómo se llama? Ritmo cardíaco o signos de impulsos cerebrales, se puede considerar que una persona ya está muerta, ya ha perdido la vida. Entonces, el derecho a la vida consta de eso, ¿verdad? Basado en el derecho natural que tenemos todos los seres humanos de vivir, la Constitución consagra ese derecho natural en el artículo cuarto, ¿verdad? Queda abolida la pena de muerte. No existe pena de muerte en el Paraguay. La pena máxima en el Paraguay es la de pena privativa de libertad de hasta 30 años, a lo cual se le podría agregar una medida de seguridad que va hasta los 10 años. Pero no existe una pena más alta que esa, ¿verdad? No existe pena de muerte. La eutanasia, que es una muerte piadosa, o sea, hagamos el ejemplo de que yo estoy internado, ¿verdad? En el IPS y estoy por morir, ¿verdad? Pero no me muero. Entonces los médicos, para permitirme descansar en paz, me desenchufan de la máquina y bueno, me muero en paz. Esa figura no existe en Paraguay, ¿verdad? De hecho que está legislado luego, ¿te acuerdan de la muerte por súplica de la víctima, ¿verdad? No existe, no existe esa figura, no podemos otorgar en Paraguay la eutanasia todavía. Luego, como parte integrante de la vida está la integridad. Todo esto está, como ya nosotros ya habíamos estudiado en el Código Penal, está protegido, ¿verdad? Hablábamos del maltrato, hablábamos de la lesión, hablábamos de la lesión grave, ¿verdad? Que son leyes penales que derivan del artículo cuarto, ¿verdad? Porque se entiende que la integridad física es un aspecto del ser humano que tiene que ser protegido, ¿verdad? Y de hecho que está luego protegido por la Constitución, ¿verdad? Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física, psíquica, y por ello las lesiones corporales son castigadas en la legislación penal, que es como lo que nosotros ya estábamos estudiando. Luego hablamos de la capacidad de disposición del propio cuerpo, ¿verdad? La ley reglamentará, dice, la libertad de las personas, en este sentido, solo con fines científicos y médicos. Eso tiene relación con el trasplante de órganos después de la muerte. No habrá objeción porque con la muerte ya no existe vida y en consecuencia no existe ofensa para ella. Por otro lado, la extracción de órganos del cuerpo humano, siempre que no representa riesgos graves para la continuidad de la vida del donante. La venta de órganos no es admisible. Entonces, cuando hablamos de derecho a disponer del propio cuerpo, es cuando yo firmo una declaración de donante post-mortem, ¿verdad? En el que yo muero y bueno, se donan mis córneas, se dona seguramente mi riñón, mi pulmón, ¿verdad? Mi corazón, si es que sirve todavía. Todo eso se va a donar, ¿verdad? A posibles personas que le haga falta. A eso, por lo menos, hermenéuticamente hablando, a eso se refiere. Es el espíritu de esta sección del artículo cuarto, ¿verdad? La tortura y otros delitos, la tortura y otros delitos están proscritos, ¿verdad? Nadie está supuesto a padecer tortura, ¿verdad? Dice, nadie será sometido a tortura ni penas o maltratos crueles, inhumanos. Y acá, y quiero hacer una pausa acá, justamente esta es la fuente material. ¿Qué pasaba en la época de Stroessner? Se denunciaban torturas, se denunciaban abusos, ¿verdad? Que se cometían en el Departamento de Investigación de Delitos, por ejemplo. Entonces, como producto de ese hecho social, histórico, el artículo cuarto consagra que ya no va, perdón, el artículo quinto consagra que ya no van a existir o no deben de existir ese tipo de tratos crueles ni inhumanos, ¿verdad? Maltratos. En su artículo 10 establece también, dice, están proscriptas la esclavitud, las servidumbres personales y la trata de personas, ¿verdad? Concordante con el artículo 7,
Dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. O sea, se garantiza la protección de la integridad humana en ese sentido, ¿verdad? Luego hablamos del genocidio, el exterminio de grupos humanos. Es como que yo me vaya, por ejemplo, a una comunidad indígena, ¿verdad? Y los difumine o practique o mate a esa comunidad entera, ¿verdad? Eso se entiende como genocidio, el exterminio de ese grupo humano, ¿verdad? La tortura, la desaparición forzosa de personas, el secuestro, el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. O sea, el plazo para denunciar y para aplicación de pena no prescribe. Si yo eventualmente cometí un hecho de tortura contra alguien, entonces durante toda mi vida yo puedo ser castigado por ese hecho punible, ¿verdad? No hay una prescripción. Eh, después, después hablamos del medio ambiente, ¿verdad? En esta primera parte del derecho a la vida también se habla del medio ambiente, del derecho a un medio ambiente saludable. Se eleva al rango del derecho fundamental el derecho de las personas a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, que es lo que nosotros también veíamos en el Código Penal, ¿verdad? El ensuciamiento de las aguas, la producción de riesgos comunes, la emisión de gases contaminantes o ruidos molestos, todo eso está castigado bajo una ley penal. Y todo eso deriva del artículo 7 de la Constitución, donde está consagrado, ¿verdad? 7 dice acá. ¿O es el 6? ¿7 es? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces deriva del 7, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. O sea, es un derecho bastante intuitivo, ¿verdad? La protección ambiental, el régimen de protección del ambiente previsto en el artículo 8, establece una serie de prohibiciones de ciertas actividades que puedan afectar el ambiente y sanciona como delito ecológico de la siguiente forma. Habla de las actividades susceptibles de producir alteraciones. Serán reguladas por la ley. Asimismo, dice, esta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la fabricación, montaje o la importación o la comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, armas químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. O sea, todo lo que tenga que ver con la protección del medio ambiente, ¿verdad? Que son, de vuelta, prohibiciones que están establecidas en el Código Penal, pero que realmente están consagradas en la Constitución, de ahí derivan, ¿verdad? Y por último hablamos de la defensa de los intereses difusos, ¿verdad? Son intereses comunes de la sociedad, por eso hablamos de un interés difuso. El ambiente se defiende por medio de acciones individuales o populares. Dice la Constitución en su artículo 38, al tratar sobre un derecho de defensa de los intereses difusos, explica que los intereses difusos son aquellos que afectan a toda la comunidad. O sea, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, la integridad del hábitat, la salubridad pública y otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad. O sea, no se hace una enumeración taxativa de todos los intereses de la sociedad, no se enumera uno por uno cuáles son todos los intereses individuales o colectivos de la comunidad. Lo que se hace es crear un concepto de interés difuso, o sea, un concepto de interés individual o colectivo de esa comunidad y le da un rango constitucional al decir, bueno, si ese interés es de la comunidad o es del individuo, vamos a protegérselo. A eso le llamamos interés difuso, ¿verdad? Y con eso se cierra esta unidad 6, ¿verdad? Como les digo, paso rápido porque son más que nada derechos, ¿verdad? Y en este caso hablamos del derecho a la vida, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la eutanasia, ¿verdad? De la tortura, del genocidio, todos relacionados a la vida. La promoción y el cuidado del medio ambiente,
Y por último, como hablamos, la protección ambiental y la defensa de los intereses difusos. Todo esto, ello está contemplado dentro del derecho a la vida. Ahora, en la bolilla 7 hablamos de la libertad y la seguridad de las personas, ¿verdad? Y acá sí hay dos conceptos que son importantes de mencionar. Una cosa es la libertad jurídica y otra cosa es la seguridad jurídica. Cuando nosotros hablamos en el artículo 9, dice de la libertad y la seguridad de las personas, toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y seguridad, ¿verdad? Y libertad jurídica dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, el derecho de hacer lo que la ley no nos faculta. La restricción de la libertad debe ser razonable y proporcional respecto del fin perseguido. Constitucionalmente lícita la congruencia, la razonabilidad y la proporcionalidad. O sea, yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no me manda. Y tampoco estoy privado o si la ley no me prohíbe, yo lo puedo hacer. Si la ley, si la ley no me ordena, yo no estoy obligado a hacerlo. Esa es la lógica de la libertad jurídica, ¿verdad? La seguridad jurídica, en cambio, es la protección contra toda interferencia arbitraria en la libertad. Dice, por lo que los términos de libertad y seguridad no deben ser entendidos como conceptos opuestos, sino como parte de un mismo concepto. La seguridad constituye el mecanismo adoptado por el sistema jurídico para proteger la libertad personal. O sea, un ratito. Cuando hablamos de libertad jurídica, hablamos que la ley misma, constitucionalmente hablando, dispone que si la ley no te manda a hacerlo, vos no estás obligado a hacerlo. Si la ley no te prohíbe hacerlo, vos podés hacerlo. Esa es la libertad jurídica, la libertad de acción que tenés. La seguridad jurídica es, complementariamente hablando, es el mecanismo para que se defiendan tus libertades personales. O sea, acá tenemos, por ejemplo, y capaz que me estoy adelantando, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, la figura de las garantías constitucionales que van a defender tus libertades personales. Nosotros hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos? De hecho, vamos a hablar al final de eso, ¿verdad? Del habeas corpus, ¿verdad? Hablábamos del recurso de amparo, del habeas data, ¿verdad? Son todas garantías que van a proteger, en el caso del habeas corpus, por ejemplo, reparador o preventivo, van a proteger tu libertad personal. Porque si un juez, contrariamente a la ley, dictamina tu prisión preventiva y eso no se ajusta a derecho, entonces vos acudís a esa garantía constitucional tratando de preservar tu seguridad. Y eso es seguridad jurídica, basado justamente en ese principio que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto complementario de libertad jurídica, ¿verdad? Y la libertad es esa capacidad de acción que te da la ley y la seguridad es ese mecanismo que te da la ley para proteger justamente tu libertad. Así funciona. ¿Qué tal acá? ¿Me van siguiendo? ¿Me van acompañando? Sí. ¿Sí? Este repaso se está grabando. Se está grabando. Se está grabando. Bueno, ahora hablando de la esclavitud y la servidumbre. Dice el artículo 10 que establece la proscripción de diferentes, o sea que se quitan, vamos a decir, se proscriben, pasan a retiro ciertos hechos, ¿verdad? Que estaban, por lo menos socialmente, ocurrían, ¿verdad? Que era la esclavitud y la servidumbre, ¿verdad? Están proscritas la esclavitud, las servidumbres personales, la trata de personas. La ley podrá establecer cargas sociales a favor del Estado. La institución de la esclavitud coloca al hombre en un pie de igualdad, perdón, la institución de la esclavitud coloca al hombre en un pie de igualdad con las cosas, perdiendo la calidad de persona. Claro, ¿se acuerdan que en Roma
Cuando vos perdías tu libertad, te convertías en parte del patrimonio de otra persona. Entonces, si vos eras esclavo, eras equiparable a un fundo, a un animal, ¿verdad? No tenías valor como persona. Las servidumbres personales implican sujeción de una persona humana a la voluntad de otra. Es sometimiento de la libertad personal a decisiones de otras personas, ¿verdad? La trata de personas es considerada como el comercio condenable, donde las personas humanas son tratadas como mercadería. Entonces, esto es lo que se intenta evitar, o esto es lo que se intenta proscribir, ¿verdad? Estas figuras, seguramente durante la etapa antes, ¿verdad? De la reforma del 92, existían prácticas de carácter esclavista, ¿verdad? O el criadazgo mismo, ¿verdad? Que consistía en traer personas del interior para hacer el trabajo forzado, no remunerado o en condiciones infrahumanas. Entonces, todo esto la Constitución, tomando estas fuentes materiales, estos hechos sociales, los proscribe y los castiga, ¿verdad? Tratando de preservar, justamente dándole seguridad jurídica a aquellas personas que están bajo este tipo de hechos, ¿verdad? Luego hablamos de la libertad de privación, perdón, la privación de libertad personal solo se puede realizar mediante causas y condiciones fijadas en la Constitución y las leyes. Constituye, dice, una garantía de la libertad personal. El principio de legalidad de las personas se halla expresamente consagrado en el artículo 11. Nadie será privado de su libertad física o procesado sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por la Constitución. O sea, para que eventualmente, hablando en cuestiones de derecho penal, para que eventualmente un juez pueda disponer mi prisión o la aplicación de una pena, tiene que haber una norma anterior que sancione ese hecho que yo cometí, que es lo que nosotros estudiamos en derecho penal, ¿verdad? Tiene que existir una conducta típica que sea antijurídica, cometida por un sujeto que sea reprochable. Y ahí recién hablamos de la condición de punibilidad. Entonces, yo no me puedo ir preso si es que no hay una ley que prohíba anteriormente o que castigue anteriormente ese hecho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que se regula la privación de libertad personal. Tiene que siempre ceñirse al principio de legalidad. O sea, que la norma tiene que estar escrita, por eso hablamos de principio de legalidad, y la norma tiene que ser anterior al hecho. La privación de libertad puede darse con la detención de las personas, que sería cualquier forma de obstaculizar la libertad de la persona. En otros idiomas se denomina arresto. Estamos en Costi. Ahora estamos haciendo la unidad 6, creo que era, ¿verdad? Sí, unidad 7, perdón. Estamos hablando de derechos realmente más que nada. ¿Cuáles son los requisitos y las condiciones establecidas en nuestra Constitución para que se pueda dar la privación de libertad? Primero que nada hablamos de una orden escrita, emanada de autoridad competente, o también un hecho flagrante de la comisión de un delito que va a merecer probablemente pena corporal. O sea, vamos a poner el ejemplo de un policía, ¿verdad? Cuando un policía está habilitado eventualmente a ordenar mi arresto, si es que tiene una orden, ¿verdad? De un juez, por ejemplo, ¿verdad? O si es que eventualmente él me descubre en un acto flagrante, yo estoy a punto de robar el auto, y robar constituye un hecho punible. Entonces, en ese momento el policía puede eventualmente, bajo acto flagrante, ponerme en situación de arresto. O si tiene la orden de un juez, ¿verdad? En esos dos casos. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo como afectado? Vamos a suponer que Milton me agarra en la calle y me arresta, ¿verdad? Me esposa. ¿Qué derechos tengo yo? Que se le informe en el momento del hecho la causa que lo motiva, de su derecho a guardar silencio, de ser asistido por un defensor de su confianza, y en el acto de la detención la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que lo dispuso. O sea, si eventualmente Milton me detiene en la calle y me va a arrestar y tiene una orden, me la tiene que mostrar, me tiene que informar
que tengo derecho a guardar silencio, que tengo derecho a un abogado, y me tiene que informar por qué me está deteniendo, por qué me está arrestando, qué hice yo. O sea, todo eso forma parte de mis derechos en situación de afectado. Que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique. O sea, yo tengo derecho a que se comunique a mis familiares mi arresto. Que se le mantenga en libre comunicación, salvo que excepcionalmente se haya establecida su incomunicación por mandato judicial competente. La incomunicación no regirá respecto a su defensor y en ningún caso podrá acceder al término que prescribe la ley. O sea, no es lo mismo que yo sea Manuel Suazo, un tortolero que robó ahí una gallina, a que sea Osvaldo, ¿cómo se llama este que era el EPP? Manuel Cristaldo Mieres, ¿verdad? Que sea un terrorista en potencia. Obviamente, seguramente el juez va a disponer mi incomunicación, porque comunicarme supone un riesgo procesal, ¿verdad? Pero eso es respecto de mí. Mi abogado puede naturalmente comunicarse, él no está restringido, pero yo, como en condición de detenido peligroso, porque soy un terrorista, eventualmente la ley puede disponer mi incomunicación. Que se disponga de un intérprete si fuese necesario, o sea, en el caso de que yo, por ejemplo, hable otro idioma o tenga problemas de comunicación, y a que sea puesta en un plazo no mayor de 24 horas a disposición del magistrado judicial competente para que éste disponga cuando corresponda a derecho. O sea, no es que la policía me va a tener detenido ahí 3, 4, 5 días. O sea, me tienen que poner a disposición de un juez para que él disponga qué se va a hacer conmigo. Asimismo, a no ser recluidos con personas condenadas y con personas de sexo diferente. A la reclusión en lugares adecuados, y los menores no serán recluidos con personas mayores. O sea, son todas condiciones que se intentan para evitar daños a esa persona que ha sido arrestada, ¿verdad? No me pueden mantener recluido con un condenado. Si yo soy hombre, no me pueden mantener arrestado con una mujer, por ejemplo, porque seguramente yo represento un peligro para esa mujer, ¿verdad? Y si soy menor de edad, no me pueden poner con alguien mayor, ¿verdad? Se van a hacer por una cuestión de seguridad. Llueve otra vez. Llueve otra vez. Esto también es importante. La privación de libertad. La privación de libertad por deudas. Artículo 13 dice: no se admite la privación de libertad por deudas, salvo mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustitución de multas o fianzas judiciales. Entonces, voy a tomar mi TT. Mi garganta está complicadita. Entonces, si yo le debo a Sheduo, si yo le debo a Banco Itaú, aunque le deba 500 millones de guaraníes, no me pueden llevar preso por esa deuda. Ahora bien, si tengo una criatura de 5 años y no le paso su prestación, que está determinada ya judicialmente, ahí sí me puedo ir preso. Mi cuota alimentaria era de 500.000 nomás y no le pasé el 500.000 y le debo 500 millones a Itaú, no importa el Itaú. Ese 500.000 que no pagué me va a llevar preso. Entonces, es uno de los caminos por los cuales puedo eventualmente perder la libertad por deuda, o también en el caso que se me sustituya la pena privativa de libertad por una multa o fianza judicial. ¿Se acuerdan que en Derecho Penal 1, en el 2 no sé si llegamos a estudiar, pero en el 1 sí habíamos estudiado la sustitución de la pena? Por ejemplo, si a mí se me dio una pena privativa de libertad de 3 meses, yo puedo solicitar que se sustituya esa medida privativa de libertad por días multa, si es que el juez está de acuerdo. Entonces el juez, en vez de darme 90 días de pena privativa, 6 meses de pena privativa de libertad, me da 180 días multa. Y si yo no pago esa multa, ahí sí eventualmente puedo irme a la cárcel, ¿verdad? Esa es una figura también adicionalmente a la de la prestación alimentaria, ¿verdad? Que me puede llevar a la cárcel. Después hablamos de las excepciones. Por mandato judicial, en los casos de incumplimiento de deberes alimentarios,
que es lo que mencionamos recién, o como sustitución de multas o fianzas judiciales. Las multas que pudieran motivar la prisión deben ser impuestas por disposición judicial y no las administrativas. O sea, lo que mencionaba recién, ¿verdad? Si el juez dispuso una pena privativa de libertad de 6 meses y mi abogado solicita la sustitución de esa pena privativa de libertad por pena de multa y yo no pago esa multa que me impuso el juez, ahí me voy a la cárcel. Después hablamos también de algo importante que es la irretroactividad de la ley. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Esa es la norma, ese es el estándar. Salvo que sea más favorable al encausado o condenado. Y este es el principio de legalidad. Siempre yo tengo que ser juzgado por una ley anterior al hecho. O sea, la ley tiene que estar vigente al momento en el que yo incurro en el hecho eventualmente punible. Ese es el principio de legalidad. La ley solamente me puede afectar con efecto retroactivo si es que me es más favorable a mí como encausado o condenado. Ejemplo de eso. Vamos a suponer que yo robé 100 millones de guaraníes y estoy ya preso en Tacumbú. Estoy preso porque el artículo 135 del Código Penal castiga al robo con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Y yo estoy con una condena de 5 años. Estoy ahí en Tacumbú, 2 años hace que estoy en Tacumbú. Y sale una ley nueva que dice que la pena privativa por robo no podrá exceder los 3 años. Esa ley nueva me favorece a mí como condenado. Esa ley se promulga después de que yo cometí el hecho. De hecho, que yo estoy compurgando ya una pena y ya voy por el 2.º año, ¿verdad? Entonces, como esa ley me beneficia a mí en calidad de condenado, yo puedo invocar la aplicación de esa ley a mi caso. Entonces, en vez de quedarme 5 años, como decía la sentencia del juez, me quedo 3 años nomás, porque esa ley nueva me favorece. Esa es la salvedad que establece el principio de irretroactividad de la ley, ¿verdad? Pero la regla es que ninguna ley tiene efecto retroactivo, ninguna. Salvo que esa ley me beneficie a mí en calidad de encausado o en calidad de condenado. La irretroactividad de la ley está íntimamente relacionada con la garantía de la legalidad penal y es derivación directa, claro, de su formulación. El principio de legalidad dice eso, ¿verdad? Nadie puede ser condenado por una ley posterior al hecho. Siempre la ley tiene que ser anterior al hecho para que pueda ser válida, ¿verdad? Después hablamos de la prohibición de hacer justicia por uno mismo, ¿verdad? Y la legítima defensa. Nadie puede hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero sí se garantiza la legítima defensa. ¿Alguno de ustedes habrá visto la película El secreto de sus ojos? O sea, alguien habrá visto sí o sí, que hizo Ricardo Darín. Y si no vieron, no importa. Pero esa película, así haciendo un rápido paréntesis, se trata de un tipo que le violó a una chica, ¿verdad? Y el marido de la chica se pasa buscándole toda su vida al tipo que le violó a la chica. Y en vez de presentarlo a las autoridades, porque el marido de la chica muerta le encuentra al violador, le violó y le mató. Y en vez de llevarlo el marido de la chica muerta al violador a las autoridades, ¿qué hace? Lo tiene preso él durante toda su vida. Eso es lo que está prohibido. O por ejemplo, si viene alguien acá y me roba, yo no le puedo matar porque me robó. Yo no puedo hacer justicia por manos propias. No está bien eso. Lo que sí tengo derecho es a la legítima defensa. O sea, si es que Karen me está a punto de matar, yo sí puedo eventualmente meterle un plomazo, ¿verdad? Porque está a punto de matarme, está a punto de clavarme un cuchillo en el cuello. Entonces ahí sí yo estoy habilitado, ¿verdad? Para desviar ese peligro que hay sobre mi vida, ¿verdad? Entonces poder también yo defender mi bien jurídico, ¿verdad? Que es mi vida. Eso sí se garantiza. Pongo nomás el ejemplo para parecer dramático. Muy fuerte tú. De amor les debo. Bueno,
Los requisitos para que opere este tema de la legítima defensa. Esto nosotros ya estudiamos también, ¿verdad? La agresión ilegítima del ofensor, o sea, Karen me está a punto de clavar ahí con un cuchillo de mesa. La inmediatez entre la agresión ilegítima y el acto defensivo, o sea, antes de que ella me clave el cuchillo en el cuello, yo disparo mi arma de fuego. La racionalidad y necesariedad entre la agresión recibida y el acto defensivo, ¿verdad? Yo, para que ella no me clave el cuchillo, le meto un disparo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, con eso ella no me va a clavar el cuchillo, no me va a matar. Entonces, ese es el ejemplo de legítima defensa, ¿verdad? Obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? Amén. Bueno, hablamos ahora de la defensa en juicio. Y siempre está relacionado esto con el principio de legalidad. Es la posibilidad o facultad de que los sujetos privados del proceso de demostrar fundamento de la ejecutada, perdón, es la posibilidad o facultad de los sujetos privados del proceso de demostrar fundamento de la ejecutada en su contra. La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgado por un tribunal y jueces competentes, independientes e imparciales. O sea, yo no me puedo ir preso en teoría, porque esto sucede muchísimo. Yo no me puedo ir preso a Tacumbu con una condena de 30 años sin que en el medio haya existido una condena que sea dictada por un juez competente o por un tribunal competente. Esa es un derecho, es una garantía que tiene la persona de carácter constitucional y es un requisito para la validez del proceso. O sea, si a mí no me juzgó un juez o un tribunal y yo estoy preso, yo puedo, con toda la de la ley, ¿verdad?, anular ese proceso, porque un juez o un tribunal es el que tiene que dictaminar eventualmente mi prisión. La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental. O sea, por más que yo sea Bruno Marabel, el peor asesino del Paraguay, yo tengo derecho a un abogado. Tengo derecho a que se defienda, a que se me defienda. Porque es el único que permite que las demás garantías tengan su vigencia concreta dentro del proceso penal. O sea, por más que yo haya sido el autor confeso del asesinato a una criatura de 2 años y le desollé y qué sé yo, no importa. Yo tengo derecho a un abogado y tengo derecho a ser sometido a un proceso delante de un juez que es el que va a garantizar el efectivo cumplimiento de mis derechos, respetando mis garantías y aplicándome una pena que va a corresponder al hecho que yo cometí. Esa es la garantía o el derecho a la defensa en juicio, ¿verdad? Y hablando relacionado a eso, a los derechos y garantías procesales. Los derechos y garantías se constituyen en los límites jurídicos y los eleva a la categoría de derechos fundamentales de toda persona sometida a la acción punitiva del Estado. O sea, si el Código Penal establece una pena máxima de 40 años o de 30 años, nadie me puede someter a mí a una pena de 50, de 60 o mucho menos a una pena de muerte. Porque la ley dice que hasta acá nomás se te puede privar de tu libertad. 30 años nomás, más de eso no. No me puede un juez llevar a 50. O no puede un juez dictaminar que voy a sufrir 100 latigazos. No se puede. Está por fuera de lo que establece la ley. Por eso hablamos de una garantía. Y yo, para que pueda eventualmente ser condenado, tengo que estar sometido a un proceso. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prefiere la denominación de derecho al debido proceso o derecho de defensa procesal a estos límites jurídicos que tienen por objeto confirmar la legalidad y la correcta aplicación de las leyes en el marco del respeto a la dignidad humana dentro del proceso. Y acá mucha gente va a decir, y me incluyo yo acá, o sea, el tipo le violó a la criatura y tranquilamente está sometido a un proceso que dura 10 años y nunca se va preso. Mejor no va a meterle un plomazo, pero bueno, la ley le garantiza a este violador o a este asesino o a este terrorista igualmente un proceso que garantice el cumplimiento de sus derechos y garantías y que sea sometido a través de un juicio a la aplicación de una pena, a una pena proporcional al hecho que cometió, ¿verdad? Así en el artículo 17 se establecen los siguientes derechos. Dice, en el proceso penal o en cualquier otro
de cualquiera derivase pena o sanción, toda persona tiene derecho a, primero que nada, que sea presumida su inocencia. Eso es importante de saber. ¿Cuándo? Exacto, ahí dijo Ingrid la respuesta. Se presume mi inocencia hasta que el juez dictamine mi culpabilidad. El único que puede quitarme la presunción de la inocencia es el señor juez o el tribunal. Exacto. Al momento de que la sentencia del juez dice, es declarado culpable, hasta ese segundo anterior, se considera que se presume mi inocencia. O sea, yo soy inocente hasta que el juez diga lo contrario, más o menos. El imputado no puede ser declarado culpable. Claro, porque la imputación es una parte necesaria del proceso. Se me tiene que imputar un hecho punible para que yo esté sometido a un proceso y consecuentemente se demuestre mi culpabilidad o inocencia. Pero mientras transcurra todo ese proceso, yo soy inocente. Hasta que una sentencia firme no lo declare tal. Que se le juzgue en juicio público consiste en la facultad de las personas a tener acceso a las actuaciones procesales que lo vinculan como parte de un proceso judicial y que se extiende a todos los tipos de procesos en sede jurisdiccional. O sea, yo tengo derecho a un proceso que compruebe que soy culpable o que en defecto compruebe mi inocencia, ¿verdad? De la cual luego se presume. Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior. Ese es el principio de legalidad. Ni que se lo juzgue por tribunales especiales. Es una exigencia de que la potestad punitiva del Estado sea resultado de un juicio lógico expresado en una sentencia debidamente fundada. O sea, el juez tiene que fundarse en la ley para eventualmente aplicar una pena. No puede fundarse en su rabia o en su enojo. Tiene que ser en la norma. Que no se le juzgue más de una vez por un mismo hecho. ¿Se acuerdan de este principio non bis in idem? ¿Verdad? O sea, doble, exactamente. Cosa juzgada sería hablando mal y pronto, ¿verdad? Si a mí ya se me condenó por haber robado una gallina y estuve 6 meses en Tacumbú, no se me puede juzgar otra vez por el mismo hecho. Ya se me juzgó, ya se me condenó, ya cumplí mi condena. Estoy absuelto. Que se defienda por sí mismo o sea asistida por defensores de su elección. Es la facultad de las partes a la autodefensa o designar libremente al profesional de su confianza libremente. Este es un derecho que yo tengo. Yo me puedo defender yo mismo o a través de un abogado de mi confianza. Que el Estado provea un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos. Claro, pues el abogado cuesta dinero. Es la facultad del mismo imputado de que el Estado le provea de un asistente técnico gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo. Asegura al imputado una defensa eficaz, o sea, igualdad de armas, porque la parte acusadora tiene un abogado, también la parte defensora, en este caso el imputado, tiene que tener un abogado si es que así lo requiere. El Estado le garantiza eso, si es que no tiene para pagar. La comunicación previa y detallada de la imputación, así como disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación. Es un derecho instrumental para la operatividad del derecho a la defensa. Debe obtener previamente la información sobre la imputación para preparar la defensa, para levantar la sospecha que se alza en su contra. O sea, no es que yo recibo la nota donde se me comunica la imputación y tengo 5 horas para defenderme. No, hay un plazo razonable. Por ejemplo, se me da 18 días para que yo pueda presentarme y se me notifica que soy imputado por la causa de, por decir, cohecho pasivo. Entonces, el Ministerio Público me da 18 días para presentarme ante el juzgado, ¿verdad? A defenderme de esta acusación o a declarar. Entonces yo tengo un plazo razonable en el que preparo todas las pruebas que demuestran eventualmente mi inocencia. No es que se me imputa y se me lleva y no se me comunica o se me comunica con un plazo irrisorio. O sea, todas forman parte de garantías. Que ofrezca, practique, controle o impugne pruebas. Es un derecho a participar de los actos del proceso
y se materializa por medio de las actividades de producción, control e impugnación de las pruebas articuladas. O sea, yo tengo derecho a producir pruebas que demuestren mi inocencia. Yo tengo derecho a impugnar pruebas que considere que no son realmente pruebas relevantes o justas, ¿verdad? En el marco de ese proceso. No se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Esto es lo que hizo ABC. Se consagra con rango constitucional la prohibición de pruebas ilícitas. O sea, no es que yo soy de abogado de la parte acusadora, y no es que yo accedo a una escucha no autorizada judicialmente y uso esa grabación para comprobar tu culpabilidad. No, la producción de pruebas tiene que ser lícita. Tiene que haber un juez ordenando la grabación para que esa prueba pueda ser admitida en un juicio. No como ABC que hizo por fuera, ¿verdad? Le puso un programa para grabar toda la llamada a González Dar. Eso ya no es prueba en juicio. Realmente, ¿verdad? No es prueba en juicio eso. Bueno, el abogado puede utilizar ese recurso para que no se admita como prueba en el juicio. Claro, la ley le garantiza eso, porque esa grabación Puede estar no es alterada. claro, y no es lícita. Ningún juez autorizó esa grabación. La indemnización por el Estado en caso de condenar por error judicial. Quiero ver un caso que haya ocurrido esto. Es la facultad de requerir el resarcimiento pecuniario por el Estado en caso de condena penal fundada en un error judicial. La Constitución del 92 es la primera en consagrar este derecho. O sea, si es que a mí me meten preso por error, porque yo no fui el que le mató a la criatura, y después se comprueba mi inocencia, el Estado me tiene que resarcir, indemnizar, me tiene que pagar por haber cometido ese error judicial. No sé si esto habrá pasado alguna vez. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal dictada por el juez contra la persona sometida a un proceso penal cuando existen elementos suficientes que indiquen la existencia de un hecho punible y la participación del imputado en la misma, con la finalidad de evitar la fuga del procesado y para evitar que el mismo pueda entorpecer los actos de investigación. Entonces, el juez puede dictar prisión preventiva siempre y cuando exista un riesgo procesal de que la persona se escape, de que sea un peligro para el proceso. Entonces, la prisión es preventiva. Igual ya se computa esta prisión como parte del cumplimiento de la condena. La privación de libertad decretada como medida cautelar afecta a una persona aún inocente, por lo que la Constitución condiciona para su procedencia a dos límites. Tiene un carácter extraordinario y un carácter temporal. O sea, no me pueden de buenas a primeras someter a prisión preventiva, sino que es una medida extraordinaria y también tiene que tener un tiempo específico, ¿verdad? La privación de libertad decretada, la prisión solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida por igual delito de acuerdo con la calificación del hecho. O sea, dice el Código Penal establece además que no puede prolongarse por más de 2 años o el plazo que fija el Código para la terminación del procedimiento. O sea, no hay una prisión preventiva que pueda durar, por ejemplo, más de 2 años, ¿verdad? O por lo menos es lo que se tiene entendido como plazo máximo de duración del proceso, de un proceso judicial, ¿verdad? Acá lo que hay una incongruencia. ¿Qué pasa si yo le maté a alguien y la pena privativa de libertad mínima es de 5? La prisión solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida. La pena mínima es de 5 años, ponerle. O sea que yo no puedo estar, si es que cometí homicidio, por más de 5 años con prisión preventiva. Eso es lo que dice el artículo 19. Después dice el Código Penal establece además que no puede prolongarse por más de 2 años o el plazo que fija el código para la terminación del procedimiento. Bueno, publicación sobre los procesos.
La publicación sobre los procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no debe ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada. El texto condiciona la publicidad externa de los procesos judiciales a dos limitaciones y garantías: el prejuzgamiento y la presunción de la inocencia. La información no debe atribuir culpabilidad. ¿Qué es lo que hace Canal 9 o C9N, verdad? El presunto homicida, el sindicado como violador, dicen, ¿verdad? En realidad tiene que presumir la inocencia. Por eso no hablamos de violador ni de homicida. Es un presunto homicida, pero todavía le asiste el derecho a la presunción de la inocencia. Por eso no hablamos todavía de homicida ni de violador. Tiene que, hasta que el juez diga lo contrario, es inocente, ¿verdad? En cuanto al objeto de las penas tienen un doble objeto, ¿verdad? La readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros dimos derecho penal, tiene ese doble objetivo, esa doble finalidad. Por un lado, que yo me reinserte en la sociedad, y por otro lado, quitarme a mí de una sociedad para que yo no represente un peligro al orden de la sociedad, ¿verdad? Derecho de los Derecho de los detenidos. Dice, el artículo 12 dispone derechos a favor de toda persona detenida que deben extenderse a las aprehendidas por autoridades policiales. ¿Y cuáles son los derechos? La comunicación de la causa de su detención, que es lo que nosotros ya vimos hace rato, ¿verdad? Si es que Milton me detiene por la calle, me tiene que decir por qué hecho me está deteniendo. Mi derecho a guardar silencio, me tiene que decir que tengo derecho a guardar silencio. A la asistencia de un abogado y a la exhibición de la orden, ¿verdad? A la libre comunicación, a disponer de un intérprete y a no estar juntos los procesados con los condenados, ¿verdad? Los menores no tienen que estar con mayores y se le tiene que comunicar a un magistrado dentro de las 24 horas de mi detención. Después dice, las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexo. Claro, si pones hombres con mujeres en una celda, eso va a ser un quilombo, ¿verdad? Los menores no serán recluidos con personas mayores de edad y la reclusión de personas detenidas se harán en lugares diferentes destinados para los que purguen condenas. O sea, yo no le puedo poner un condenado al lado de un arrestado, ¿verdad? Porque eso podría significar un peligro luego para el arrestado, porque todavía no sé o no fue sometido a un proceso, lo que podría significar un riesgo para él, ¿verdad? Y con eso terminamos la bolilla 7. ¿Me van siguiendo? Ya sé que voy rápido, pero estoy enunciando nomás derechos y realmente no hay conceptos así muy profundos que analizar, sino que más que nada es enunciar, leer y recordar, ¿verdad? En la unidad 8 vamos a hablar de derechos individuales, o sea, derechos que toda persona tiene. Y vamos a hablar de la libertad de expresión, ¿verdad? Que nosotros tenemos derecho a publicar nuestras ideas por medio de la prensa, por ejemplo, o verbalmente, sin ninguna censura previa. O sea, esa es una libertad que yo como ciudadano tengo, ¿verdad? Se me reconoce constitucionalmente ese derecho. Dice, es la facultad, atribución y posibilidad que tiene el hombre de hacer público y transmitir su pensamiento a través de los diferentes medios de expresión, ya sea oral, escrito, o sea, yo tengo la libertad de escribir lo que quiera, siempre que no dañe la imagen de otro, ¿verdad? Y también en ese sentido se consagra la libertad de prensa, el derecho constitucionalmente reconocido a todos los habitantes de la nación para publicar sus ideas por la prensa o verbalmente sin ningún tipo de censura previa. Constituye una modalidad de la libertad de expresión y opinión. La libertad de pensamiento se puede dividir en dos facetas: la libertad de conciencia y la libertad de expresión o manifestación del pensamiento. O sea, la Constitución
me garantiza que soy libre de expresar mi pensamiento libremente. La Constitución me garantiza que soy libre de expresar, ya sea verbal o por medio de escritos, ¿verdad? Mi pensamiento, mis ideas, a través también de la prensa, ¿verdad? Y el artículo 26 dice, se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución. En consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito, apto para tales fines. O sea, si yo, no sé, tengo un canal de televisión o soy un periodista, eventualmente, yo tengo la libertad de expresar lo que yo pienso sobre uno u otro hecho. No existe, no se me puede a mí atribuir ningún delito, un delito de prensa por hablar mal de un político. Eventualmente lo que se me puede imputar es un hecho de difamación, calumnia e injuria, ¿verdad? Que pueda cometer yo a través del ejercicio de la prensa. O sea, no hay delito de prensa, sino delito cometido a través del ejercicio de la prensa, ¿verdad? Eso es importante mencionar. Y eso es cuando hablábamos de la responsabilidad ulterior, ¿verdad? Que tiene la libertad de expresión, ¿verdad? Yo tengo la libertad de decir lo que quiera. Se me garantiza esa libertad. Ahora, lo que yo diga posteriormente produce un efecto que puede ser dañar el honor y la reputación de una persona, y esa persona tiene derecho eventualmente a reclamar la lesión de su reputación o de su honor. Entonces, esa es la responsabilidad ulterior. Vamos a ver luego seguida eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión? La publicación sobre procesos judiciales. La libertad de expresión no puede ser utilizada como instrumento para lesionar los derechos de honor y reputación. Claro, yo no puedo decir, yo voy a decir lo que quiera sobre ese badulaque, sobre ese, no puedo, o sea, tengo que siempre estar dentro de los límites de la razón, de la razón, ¿verdad? El ejercicio de este derecho no debe afectar la intimidad de terceras personas. O sea, yo no puedo decir y publicar que esa persona había sido, no sé, homosexual o tiene una enfermedad terminal y decir, ah, no, ese es mi derecho a la libre expresión, porque estoy afectando el derecho de otra persona. La expresión no puede ser ejercida en violación al secreto profesional. Siempre cuando hablábamos de secreto profesional, hablábamos de la relación entre abogado y su cliente, por ejemplo. El médico, el psicólogo, todos ellos están amparados por el secreto profesional. La crítica de las leyes es otra modalidad expresiva del pensamiento humano, que la normativa constitucional se halla expresamente reconocida en dos ámbitos concretos. Dice. La crítica de las leyes es libre, pero no está permitida predicar su desobediencia. Crítica a fallos judiciales, la crítica a las decisiones judiciales es libre. O sea, yo puedo decir o yo puedo criticar una ley porque me parece mal hecha, mal construida, mal redactada. Lo que no puedo hacer es decir, señores, desobedezcamos esta ley no sirve, así que nadie le hace caso a esta ley a partir de ahora. Eso no puedo hacer, pero sí puedo criticar a la norma, sí puedo criticar al fallo del juez, ¿verdad? Que me parece incompetente, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí puedo hacer. Es libre. Delitos cometidos por medio de la prensa, justamente lo que mencionábamos recién, ¿verdad? No habrá delitos de prensa, no hay un delito de prensa, lo que hay un delito cometido por medio de la prensa. El órgano de prensa no podrá ser afectado por medida restrictiva, o sea, la ley un juez no puede eventualmente restringir a un medio de prensa. Alguna en el supuesto de habérselo utilizado para la comisión de un hecho punible. Solo puede ser imputado a los emisores de la expresión o en su defecto a los empresarios. O sea, ¿qué es lo que hacía Stroessner, verdad? Esta también es una fuente material. A Stroessner no le gustaba ese medio de prensa, entonces ¿qué hacía? Cerraba el medio de prensa directamente. Eso no se puede hacer. Eventualmente, si un periodista
lesiona mi honor, yo puedo accionar mi derecho, mi derecho al resarcimiento contra el periodista, pero no contra, o contra el dueño del canal, pero no contra el canal. Yo no puedo pedir que se cierre Telefuturo porque Telefuturo habló mal de mí. En todo caso, me iré contra Oscar Acosta o contra AJ Bierzi, pero Telefuturo va a seguir porque se garantiza la libertad de prensa, ¿verdad? Solo puede ser imputado a los emisores de la expresión o en su defecto a los empresarios responsables. O sea, una persona jurídica nunca va a ser responsable por la comisión de un hecho punible porque la persona jurídica no tiene acción, ¿verdad? Son las personas físicas que actúan por medio de esa persona jurídica. O sea, el derecho penal solamente castiga a personas físicas, no castiga a personas jurídicas. El empleo de los medios masivos de comunicación, dice, el empleo de los medios masivos de comunicación social es de interés público. En consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender en su funcionamiento. No se admitirá la prensa carente de dirección responsable. Se prohíbe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la prensa, así como interferir frecuencias radioeléctricas y obstruir de la manera que fuese la libre circulación, la distribución y la venta de periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría responsable. Se garantiza el pluralismo informativo. La ley regulará la publicidad para la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer. Porque de vuelta vamos a una fuente material, vamos a hechos que sucedían durante el gobierno de mi general, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Si es que no te cerraban la radio, interferían la señal. Esto es lo que le hacían a Radio Ñandutí, ¿verdad? La radio no estaba cerrada, pero ¿qué hacían? Ponían una antena al lado de la radio para que la señal de Ñandutí no llegue. Entonces sonaba una música en vez. Cuando hablaba Humberto, sonaba una música. Cuando decía algo que estaba en contra de Stroner, dejaba de decir eso y sonaba otra vez la radio. Entonces, eso es lo que se prohíbe, ¿verdad? Exacto, interferir en la emisión de la frecuencia, ¿verdad? Es como que justo Oscar Acosta a las 8 va a dar una declaración sobre Cartes y justo ahí interviene la señal de Telefuturo y sale, no sé, una película de, no sé, de cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo que está prohibido hacer. Después hablamos del derecho a informarse. Es una extensión de la libertad de expresión e implica un doble derecho: a comunicar libremente la información y a recibir libremente información. Yo tengo derecho a ser informado y tengo derecho también a informar. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Esto es muy, muy subjetivo, ¿verdad? Como yo sé que la información es veraz, responsable y ecuánime, muy difícil de determinar. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes de las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. O sea, yo tengo derecho a recibir información y tengo derecho a informar. Eso es lo que más que nada dice este artículo. El derecho de rectificación o también derecho de corrección, ¿verdad? Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, de réplica, distorsionada o ambigua, tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. O sea, ponerle que un día, no sé, vamos a ver quién está. Rodrigo, José o Rodrigo sean jueces, ¿verdad? Y publica a veces en primera plana: Rodrigo y José Ayala, jueces corruptos, reciben la suma de 1.000 millones por sentencia fraudulenta, dice. Primera plana del domingo. Y Rodrigo ni José hicieron eso. Son jueces rectos. Nunca en su vida recibieron un guaraní por una sentencia. Entonces, ellos tienen que ejercer su derecho de rectificación y en función a ese derecho, ABC el próximo domingo en primera plana, con el mismo tamaño de letra, tiene que publicar que tiene que rectificar la información y comunicar a sus lectores que esa información vertida el domingo anterior no se correspondía con la verdad. O sea, Rodrigo y José
no recibieron 1.000 millones de guaraníes en concepto de multa. Se tiene que rectificar la información, ¿verdad? Ese es el derecho que tiene toda persona afectada, ¿verdad? Por la difusión de una información que sea falsa, ¿verdad? No es que va a publicar en primera plana un domingo y después va a lanzar el miércoles en un lugar donde, al lado de la exequia donde nadie lee. No, en primera plana tiene que poner. Así mismo como publicó la información falsa, así mismo tiene que publicar también la rectificación. Libertad del ejercicio del periodismo. El ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas es libre y no está sujeto a autorización previa. O sea, me voy a poner como ejemplo, yo me van a disculpar, yo no soy periodista, ¿verdad? Pero yo no es que yo le pedí autorización a alguien para grabar un programa de televisión. No, yo puedo hacerlo sin autorización de nadie, ¿verdad? Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia, ni a revelar su fuente de información. O sea, si a mí alguien me informa de que Santi Peña cometió un hecho punible y yo denuncio eso, mi fuente tiene derecho a permanecer en esa condición ¿cómo se llama? De privado, ¿verdad? No tengo yo el derecho o yo tengo el derecho a no revelar mi fuente. Hay un derecho que le protege a la fuente de no revelar su identidad, ¿verdad? El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas sin censura en el medio en el cual trabaje. O sea, si yo soy columnista ABC, podría escribir lo que yo quisiera siempre y cuando firme. No sé si esto es así, pero por lo menos está garantizado el derecho. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme a la ley. Esto implica la posibilidad de que las personas puedan hacer uso de los medios de prensa para expresar su criterio. Este derecho comprende también la protección a los periodistas. O sea, si yo trabajo en ABC y ABC es un diario ideológicamente de izquierdas, pero yo tengo un pensamiento de derecha y yo firmo mi columna que escribo el domingo, yo tengo el derecho a que se publique eso y ABC no se puede ver afectado. Yo asumo la responsabilidad por lo que yo estoy escribiendo en la columna porque yo estoy firmando. Más o menos eso es lo que nos quiere decir el artículo, ¿verdad? Después hablamos de las señales de comunicación electromagnética. El espacio de transmisión de las comunicaciones, y esto salió en el examen. Consecuentemente, su utilización tiene incidencia en el derecho a la comunicación, cuyos requisitos pueden ser la emisión y propagación de las señales electromagnéticas, y esto es importante, son de dominio público del Estado. O sea, la señal de Telefuturo, la señal de radio, la señal que está en el aire, es de dominio público del Estado. El Estado va a promover el pleno empleo de dichas señales y el libre acceso a las señales referidas y a la igualdad de oportunidades para su utilización. Ok. Entonces, esta es la parte importante de esta sección, ¿verdad? El espacio de transmisión de las comunicaciones, la utilización de las señales electromagnéticas son de dominio público del Estado. No son ni de dominio privado de la entidad, no, son del Estado. Disposiciones. Bueno, vamos a leer esta parte, es importante. Medios masivos de comunicación. Los medios de comunicación dependientes del Estado serán regulados por la ley en su organización y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso democrático y pluralista a los mismos. La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no puede ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada. Esta limitación es una consecuencia del derecho procesal a la presunción de la inocencia. O sea,
Canal 9 no me puede presentar como culpable antes de que el juez no haya declarado mi culpabilidad. Eh, ok. Eso creo que es lo relevante en esta bolilla. Sí. Bueno, en esta unidad 8, entonces, puntos importantes. Libertad de expresión, ¿verdad? Libertad de prensa. No existen delitos de prensa, sino delitos cometidos por medio de la prensa. El derecho a criticar las leyes. El derecho a criticar resoluciones judiciales. El empleo de medios masivos de comunicación. Hablamos de que el derecho a informarse es un doble derecho. Derecho a informar y derecho a informarse también, ¿verdad? Todos tenemos derecho de rectificación, o sea, si alguien emitió una información falsa por un medio masivo, ese medio masivo tiene que rectificarse de la misma forma en la que publicó la información falsa. Todos tenemos libertad de ejercer el periodismo. Las señales de comunicación electromagnética son de dominio público del Estado. Eso es importante mencionar. Eso es en realidad lo importante en esa bolilla. Bueno, ahora vamos a hablar de la bolilla 9. Derechos individuales. Siempre seguimos con derechos individuales. Libertad religiosa y de culto. En la Constitución del 92 ya se declara que la religión católica apostólica romana no es la religión oficial, sino que existe libertad de culto. El Estado es laico. Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución. O sea, yo puedo ser comunista, marxista, leninista si quiero, no hay ningún problema, nadie me va a prohibir. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. O sea, yo puedo ser mormón, testigo de Jehová, puedo todo lo que quiera, no hay ningún problema. La libertad religiosa implica la libertad de escoger una determinada religión o no adherirse. O sea, yo puedo ser ateo también si quiero. La libertad de culto se manifiesta a dicha creencia a través de la práctica de ritos. O sea, yo puedo ser musulmán también, que no hay ningún problema. Puedo adorarle a Allah, a quien yo quiera, no pasa nada. Se me está garantizado. Yo le adoro a la patrona. Bueno. Respecto a la libre expresión de la personalidad, toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad, a la formación en su propia identidad. Se garantiza el pluralismo ideológico. O sea, yo puedo vestirme como yo quiera, actuar como yo quiera, formar mi propia personalidad. Puedo, capaz que esto está un poco, ya es muy interno, ¿verdad? Pero puedo tener la preferencia sexual que yo quiera. O sea, nadie me puede decir nada por eso. Me puede gustar la música que a mí me gusta, las películas. Eso forma parte de la expresión de mi personalidad, ¿verdad? Porque antes, pues en la época de mi general, no podías tener tu pelo largo, por ejemplo, si eras hombre. O si eras mujer, no se podía usar. No sé, o sea que las mujeres antes, por ejemplo, creo que no podían usar pantalones, ¿verdad? Todo era pollera, ¿sabes? Una cuestión bastante limitativa, ¿verdad? Hoy ya es más libre. Libertad de reunión y de manifestación dice la facultad de congregarse, este es el derecho más lindo de todos, durante un periodo de tiempo limitado para intercambiar o escuchar opiniones y acordar alguna acción común. Ese derecho está garantizado, la libertad de reunión. Consiste en la facultad de las personas de comparecer en un lugar determinado mediante acuerdo previo para deliberar sobre uno o varios asuntos concretos. O sea, nos reunimos acá nosotros para estudiar, por ejemplo, y debatir sobre derechos constitucionales. Eso está permitido. En una época anterior estaba prohibido porque podía significar algún tipo de peligro para la paz pública, ¿verdad? Entonces, hoy se nos está garantizado ese derecho. Ahora bien, los requisitos para que este derecho sea efectivo, tiene que ser lícito lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tiene que haber pluralidad de personas, sin armas, horario y espacio determinado,
y prevista y se organiza con, si es prevista, se organiza con anticipación. O sea, no puedo yo hacer una reunión de sicarios para planificar cómo matarle a alguien, ¿verdad? Eso no. Tiene que ser siempre con fines lícitos. La manifestación también es una modalidad de derecho de reunión que refiere de la misma en el sentido de que la manifestación es un agrupamiento de personas que exteriorizan sus ideas e inquietudes en forma pública en un lugar determinado, ¿verdad? O sea, nos juntamos nosotros y decimos, bueno, vamos a manifestarnos ahí al palacio, ¿verdad? Y nos vamos todos juntos de manera pacífica, manifestando nuestro derecho, ¿verdad? Eso es libertad de manifestación. No hace falta pedir autorización. Nosotros podemos hacerlo esto. Las características: es un agrupamiento de personas, es organizada y espontánea, y es un agrupamiento transitorio. O sea, vamos a manifestarlo por un tiempo X, no vamos a manifestar un año, ¿verdad? La regla dice que con respecto a las manifestaciones públicas en los lugares a utilizarse en la ciudad de Asunción y determinado horario, hay una ley, creo que se llama la ley del marchódromo, ¿verdad? Que te dice más o menos cómo podés manifestarte y en qué lugares. La ley solo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros. O sea, yo no puedo decir, yo me quiero manifestar por esto y cierro Mariscal López al mediodía un viernes. No puedo hacer eso. Hay una ley que reglamenta, bueno, te puedes manifestar en esta plaza, en este horario, bajo estas condiciones. No hay ningún problema. Entonces, la ley reglamenta cómo ejercer ese derecho a la manifestación, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del estado de excepción, el estado de excepción es una suerte de estado extraordinario en donde ante el peligro comunitario el Estado declara seguramente unas medidas especiales, ¿verdad? De protección y de seguridad muy especiales en donde se restringen algunos de los derechos. Dice, durante la vigencia del estado de excepción, el Ejecutivo solo podrá ordenar por decreto y en cada caso las siguientes medidas: la detención de personas indicadas de participar en algunos de esos hechos, su traslado de un punto a otro de la República, así como la prohibición o la restricción de reuniones públicas y de manifestaciones. En la época de Lugo, si mal no estoy, o en la época de Cartes ya fue, que se declaró un estado de excepción, ¿verdad? En el norte del país. ¿Por qué? Porque eran zonas sindicadas como la de influencia del EPP. Entonces en esa zona no había libertad de reunión. Había ciertas libertades que estaban limitadas, ¿verdad? Porque era una zona de influencia de un grupo terrorista. Entonces ahí el Estado tenía un control mucho más minucioso sobre las actividades de los habitantes de la zona, ¿verdad? Pero eso es un estado de excepción. En realidad, en un estado normal no hay ningún tipo de límite, ¿verdad? La expresión siempre que sean las conductas lícitas, ¿verdad? Pueden prohibirse las reuniones públicas como manifestaciones, mitin, marcha y el traslado de personas de un punto a otro. Eso es durante la vigencia de un estado de excepción, ¿verdad? Eso es importante de mencionar. Ahora, hablando de otro derecho, del derecho a la intimidad. ¿Cuál es el concepto de este derecho? Es la facultad de las personas de impedir que los aspectos de su vida privada sean conocidos por terceros o tomen estado público. Claro, ese derecho yo tengo si yo tengo una enfermedad terminal o una determinada orientación sexual, nadie tiene derecho a saberlo. Yo tengo derecho a mi propia intimidad, ¿verdad? La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas en tanto que de la conducta de las personas no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública. O sea, nadie puede ordenar sobre mi conducta privada, ¿verdad? Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. La conducta de las personas en tanto no afecta al orden público establecido, estará exenta a la autoridad. O sea, tenemos derecho al honor y a la imagen privada. La ley no puede entrar a mi casa a decirme cómo tengo que comportarme. Eso forma parte de mi fuero íntimo, ¿verdad?
La intimidad es el conjunto de hechos y situaciones de la vida que pertenecen al ser humano. Los hábitos privados, preferencias en sus relaciones humanas, sus emociones, sus sentimientos, sus secretos, todo eso forma parte de la intimidad. Y la dignidad son las cualidades personales que tiene una persona, su honor, su reputación, ¿verdad? Eso es la dignidad. Y la imagen es la representación corporal de las personas. Tenemos derecho a la intimidad, a la dignidad y a la protección de nuestra imagen. Nadie me puede quitar una foto a mí y utilizar no sé, como publicidad no sé, de cerveza o de una ropa, ¿verdad? Esa es mi imagen y yo tengo que autorizar el uso de mi imagen en todo caso. La inviolabilidad de recintos privados, bueno, nadie puede entrar a mi casa sin autorización, ¿verdad? Sin una orden judicial, cuanto menos. Todo recinto privado es inviolable. Solo podrá ser allanado o clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá hacerlo además en caso de flagrante delito. Ahora, si dentro de mi casa se le está matando a alguien y pasa un policía o una persona, puede entrar a la casa a evitar que se consume ese crimen o ese delito, ¿verdad? Pero si no hay ningún tipo de expresión de un hecho punible o algo que afecte a una persona, no se puede violar el derecho a violar un recinto privado, ¿verdad? Los recintos privados pueden ser una casa, una residencia transitoria, un escritorio profesional y un lugar de negocios. Los casos excepcionalmente pueden ser los previstos en el artículo 188, ¿verdad? Los casos para violar de repente un recinto privado. En línea con la inviolabilidad del recinto privado también está la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada. Nadie puede tener acceso a mis documentos personales o a mis comunicaciones de carácter privado. Nadie puede tomar conocimiento de eso, salvo que exista una orden o mandato judicial en el marco de una investigación. Pero de buena a primera nadie puede tener acceso a eso. Eso es mío, ¿verdad? Nadie puede publicar una conversación privada, por ejemplo, ¿verdad? De eso habla la inviolabilidad del patrimonio documental y de la comunicación privada. La objeción de conciencia es el derecho o la facultad de las personas a negarse a obedecer un mandato de la autoridad. Porque nosotros decíamos que el servicio militar es obligatorio. Pero yo también, en línea con ese derecho que me impone como hombre a ejercer el servicio militar, tengo eventualmente la facultad de desobedecer ese mandato, ¿verdad? Invocando la existencia de su foro interno y de convicciones que le impiden asumir un comportamiento determinado. Es una modalidad de la libertad de pensamiento. Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas, religiosas, para casos que la Constitución y la ley admitan. Dispone la prestación de un servicio a la población civil como alternativa. O sea, supongamos que yo tengo una determinada religión que me impide tomar en mi mano un arma, por ejemplo, ¿verdad? O que me impide hacer ejercicio los días sábados, por ejemplo. Entonces yo puedo invocar la objeción de la conciencia para no acatar una norma mandatoria, por lo menos para los hombres en cierto rango de edad, que es la de ejercer el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Ya hablamos de los intereses difusos, que eran ese interés colectivo o comunitario de las personas, ¿verdad? Que podría o que puede ser defendido, ¿verdad? De esto también hablamos, del derecho a la indemnización del Estado. Si es que, por ejemplo, yo estuve injustamente juzgado y compareciendo una condena injusta, el Estado tiene que indemnizarme eventualmente, ¿verdad? Todos tenemos derecho a peticionar a las autoridades. Es la posibilidad o facultad reconocida de requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas que satisfagan las pretensiones. O sea, yo me puedo ir a la policía a denunciar algo, me tienen que tomar la denuncia. Yo puedo ir ante un juez, un fiscal
a peticionar el cumplimiento de mi derecho y ellos me tienen que escuchar. Ese es mi derecho. Dice, la trascendencia de este derecho individual y a la vez de participación política radica en que la misma se constituye en un instrumento de participación del ciudadano en la gestión de las autoridades, es un mecanismo de colaboración de la persona con las autoridades para el cumplimiento de sus funciones y es un medio de control ciudadano sobre la gestión pública. O sea, si yo veo que el policía o que el militar no está haciendo su trabajo, yo tengo el derecho de ir a decirle que haga bien. Si yo veo que no se está cumpliendo mi derecho, yo tengo derecho a irme ante un fiscal, ante un juez, a exigir el cumplimiento de mi derecho. En eso se basa el derecho a peticionar a las autoridades, ¿verdad? O lo mismo en la facultad. Si yo veo que en mi facultad no me están transgrediendo mi derecho a informarme sobre mi calificación, yo tengo derecho a irme a la entidad de control, por ejemplo, ¿verdad? Al ministerio, a denunciar ese tipo de hechos, ¿verdad? Entonces, ese es mi derecho de ejercer o de reclamar para un mayor y mejor control de la actividad de la autoridad, ¿verdad? El derecho de tránsito y a la residencia. Bueno, todos tenemos la capacidad de movernos libremente dentro del territorio de la República. Nos dice, es la facultad o libertad de los habitantes del territorio a transitar, cambiar de domicilio, de residencia o ausentarse, o incorporar a sus bienes o sacarlos de él conforme a las leyes. O sea, yo tengo derecho a moverme de Asunción a Fernando, de Fernando al Chaco, no hay ningún problema. Puedo cambiar de domicilio, o sea, yo tengo libertad de hacerlo. ¿Y por qué tengo esa libertad? ¿O por qué menciona la Constitución esa libertad? Porque antes no la había. O sea, en épocas anteriores, como vimos ayer, tenía que pedirle permiso al presidente para poder moverte de una ciudad a otra, o para poder salir del país, o para poder entrar al país. Hoy se garantiza la libertad de tránsito. ¿Cómo se puede limitar este derecho? ¿Se acuerdan de la pandemia? Por razones de sanidad, por disposición judicial o por aplicación de ley de migraciones. O sea, en la época del COVID, uno no se podía mover por razones sanitarias, o sea, porque se podía contagiar uno y qué sé yo, se limitó la movilidad de un cierto horario nomás, claro, por una cuestión sanitaria. O si el juez dispone, por ejemplo, como una medida que no cambie de domicilio o la prohibición de salida del país, también un juez puede disponer eso, ¿verdad? De hecho que, exacto, el juez en el marco de una causa, como una especie de castigo, me puede imponer, bueno, durante que dure el proceso vos tenés prohibición de salida del país, prohibición de cambiar de domicilio y tenés que presentarte a firmar el libro del juzgado todos los viernes, ¿verdad? Entonces, son ciertas prohibiciones que puede establecer el juez, ¿verdad? O también por la aplicación de ley de migraciones, o sea, yo tengo que cumplir ciertos requisitos migratorios para poder salir o entrar del país, ¿verdad? Tengo que tener como mínimo mi cédula de identidad, o si no, no puedo movilizarme, ¿verdad? Bueno, seguimos. Derecho de residencia es el derecho que tengo yo. Dice constituye un aspecto del derecho de tránsito, pero la normativa constitucional hace una distinción en cuanto a los sujetos de ambos derechos, en el sentido de atribuir a todos los paraguayos el derecho a residir en su patria y a los habitantes el derecho de transitar libremente. O sea, por un lado el derecho de residencia es que todo paraguayo tiene derecho a residir en Paraguay, y por otro lado es que toda persona que esté en el Paraguay tiene derecho a transitar libremente, seas paraguayo o no. Bueno. Libertad de asociación es la facultad de que yo con Karen y con Ingrid podamos eventualmente nosotros crear, no sé, un movimiento político, una sociedad, un centro de estudiantes, lo que nosotros querramos, ¿verdad? Esa es la libertad que el artículo 42 nos garantiza. Toda persona tiene o es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por la ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. O sea, el EPP está prohibido. Y las asociaciones secretas también están prohibidas. El presente artículo establece aspectos positivos y negativos de dicho derecho, las limitaciones a su ejercicio y las prohibidas expresamente. O sea, yo estoy
en plena libertad de unirme con Pedro y formar la unión de compañeros de la Universidad Nacional de Asunción. No hay ningún problema. Nadie me puede limitar. O yo puedo tranquilamente desafiliarme del Partido Colorado. No tengo la obligación de pertenecer a él, ¿verdad? Entonces, esa es la libertad de asociación. Después hablamos del derecho a la vivienda. Todos los habitantes tenemos derecho a una vivienda digna. El Estado tiene que promover políticas públicas para que yo pueda tener derecho o de voz en la vivienda. Y acá entra un poco una institución muy importante que cambió de nombre muchas veces, ¿verdad? Anteriormente se le conocía como Banavi, el Banco de la Vivienda. Después pasó a llamarse Conavi, el Consejo de la Vivienda. Después se llamó Senavitat, que es la Secretaría de la Vivienda y el Hábitat. Y ahora se llama MOVE, el Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat. O sea, es la misma institución que fue ganando un poco de importancia, ¿verdad? Pero siempre la misión la misión de la institución es la misma. Garantizar el techo, la vivienda digna para aquellos ciudadanos en situación de vulnerabilidad o en situación de precariedad, ¿verdad? Entonces, un poco en línea con eso, garantizando el derecho a la vivienda que está luego, ¿cómo se llama? Establecido en la Constitución Nacional, ¿verdad? Después dice documentos identificatorios. Los documentos identificatorios, licencias o constancias de personas no podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades. Estas no podrán privarlas de ellos, salvo caso previsto en la ley. La incautación o retención puede ser efectuada, si la legislación lo permite. En tal sentido, la licencia de conducir puede ser incautada conforme a las disposiciones que regulan la función de la policía caminera. O sea, un policía no me puede quitar mi cédula de identidad. Claro, me la puede pedir que la exhiba para poder comprobar mi identidad. Por supuesto que sí. Pero lo que no puede hacer es retenerme la cédula y quitarme el documento. Eso es lo que no puede hacer. Ahora, la policía caminera puede eventualmente retenerme mi licencia porque cometí, no sé, algún tipo de hecho y tengo que pagar la multa. Bajo determinadas condiciones más puedo retener mi documento. Y después dice el último artículo: la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuran expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía. O sea, la ley te dice, en otras palabras, si es que no estableciste taxativamente tu derecho en algún aspecto, alguna garantía en algún aspecto para vos que sos ciudadano o no ciudadano, no importa. Siempre que eso afecte eventualmente a tu persona o a tu cualidad de ser humano, está garantizada la protección. No hace falta que yo mencione taxativamente todos los derechos y garantías que tenés, sino que siempre y cuando un hecho vaya a menoscabar esa personalidad humana, aunque no figure expresamente en la ley, te vamos a garantizar ese derecho. O sea, eso es más lo que te dice derechos y garantías no enunciados. Aunque no esté enunciado, igual tenés ese derecho y garantía. Siempre que el acto externo vaya a condicionar tu personalidad humana, ¿verdad? Y con eso terminamos la unidad 9. Les pregunto, acá queremos hacer una pausa para almorzar y volvemos a la 1:30. Sí. ¿Qué les parece?